Hola, buenas noches a todos. Gracias por sintonizarnos la noche del día de hoy, 8 p.m. hora Miami, 7 p.m. hora Colombia. Y esta noche les tenemos un programa muy especial, pues con mi invitado estrella, Pablo Vivas, que al cual estoy muy agradecida por permitirnos disfrutar de esos conocimientos para educarnos y saber lo que está sucediendo actualmente. El tema que vamos a tratar, el punto de hoy, es María en los últimos tiempos en la iglesia. ¿Cuál es el rol de Mamá María? Y específicamente en el programa de hoy vamos a hablar sobre el comienzo de la salvación del mundo y la suprema humildad de nuestra Madre, Reina y Señora de todo lo creado, Mamá María. Vamos a hablar de la segunda venida de Jesucristo y la preparación previa realizada por María desde todos los tiempos. Y el tercer punto a tratar es la revelación y manifestación de María en los últimos tiempos. Así que, sin perder más tiempo, aquí les presento a mi invitado estrella, Pablo Vivas. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, explicándonos lo que está sucediendo. Así que, sin perder más tiempo, vamos mano a la obra. Cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy para ya prepararnos. Bueno, muy buena noche pues a toda la audiencia que en este momento en vivo nos está viendo y la que en diferido también por todas las plataformas que tenemos Amén. dispuestas al efecto, tanto como las de Yolimar como las de este servidor, donde en diferido pues este programa puede ser también visto y oído. Así que bueno, sean todos muy bienvenidos. Gracias por tomarse el tiempo para poder estar aquí hoy presente. Vamos a comenzar, como siempre, haciendo nuestra oración de invocación al Espíritu Santo, que por cierto, esta oración, muchos no lo saben, que repetimos en muchos grupos desde hace mucho tiempo, eh, es dada por la Virgen María al Padre Stefano Gobi. Ah, yo no El sabía. primero, sí, el primero en pronunciar, recitar esta forma de oración, esta composición de oración, porque hay otras muy parecidas también, que se han dado a otros santos desde hace tiempo también, pero esta que ahora voy a pronunciar, que yo sé que se repite mucho, se recita mucho, se invoca mucho en muchos grupos de la iglesia en general, fue dada por la Virgen María al Padre Stefano Gobi del movimiento sacerdotal mariano, para que fuera recitada de manera especial al inicio de los cenáculos que la Virgen le pidió al Padre Stefano Gobi eh, fundar, crear, pues por todo el mundo entero. Muy bien. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ven, Espíritu Santo, por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado original Original concebida. concedido. Invocamos también a San Miguel Arcángel para que nos defienda, nos guarde y nos proteja en toda esta transmisión, a los que están en vivo y a los que en diferido también la oirán. Le pedimos entonces a San Miguel Arcángel que con su espada, con su escudo, con su manto, con su gallardía, con su apresto angelical, ¿verdad? Dado por Dios Padre, nos defienda. Ven, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate. Sea nuestra defensa contra toda acechanza e insidia del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén, Amén. amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunos de Eso. repente se preguntan que por qué yo levanto la voz en ciertas frases o expresiones de algunas oraciones. Lo diré de manera sencilla. Es que al diablo no se le puede acariciar, hermano.
Hay Al que ser diablo usted, contundente. sí, sí, al diablo usted no lo puede acariciar, ni se le puede tratar con plumas de faisán. Si usted piensa que al diablo lo puede tratar con plumas de faisán, pues está equivocado. Todos los grandes exorcistas combaten con gallardía varonil, Con con autoridad. virilidad y varonil, autoridad varonil josefina, autoridad varonil josefina, y por supuesto la de Cristo, claro está, al enemigo. Bueno, muy bien, que quede eso bien claro. Y es muy importante en la iglesia recuperar la predicación varonil. Es muy importante recuperarla en la iglesia, sobre todo Josefina. Es muy, muy importante este tema. Bueno, valga la cuña San José, bendito Dios. Estaba. Este, vamos entonces a entrar en tema. Estos van a ser, digamos, unos módulos cortos. Trataremos en lo posible de no extendernos más allá de 30 minutos porque entendemos que su tiempo es valioso y para que la concentración no se caiga, ¿sí? Tratamos de mantener lo más posible la concentración en el tema. Okay. Entonces, bueno, trataremos de, repito, un poquito más allá o menos de 30 minutos. Serán estos módulos que iremos llevando con el favor de la Santísima Virgen miércoles a miércoles por esta plataforma de transmisión que corresponde pues al canal de Trust Sin Límites, ¿no? La Sí, verdad sin también de límites. Pablito. Pablito tiene la autorización de publicarlo en sus redes. Síganos en las redes. De todos modos, yo voy a Bien. colocar aquí la información mientras Pablito nos va explicando para que ustedes tomen nota en caso de que quieran escribirle a él directamente o a nosotros sin ningún problema. Bueno, muy bien. Ahí está mi dirección en pantalla. Ustedes las pueden ver. Vamos a utilizar este libro texto base fundamental que usted debe tener. Le invito, le aconsejo, le conmino a que lo adquiera. ¿Por qué? Porque el Tratado de la Verdadera Devoción contiene toda la ciencia mariana más pura doctrinal de la Virgen María que se haya podido dar por parte del Espíritu Santo en la Iglesia, reconocido desde el año 1800 en adelante por todos los papas, por todos los últimos papas de los últimos 2 siglos, 3 siglos atrás. Este libro ha sido reconocido como la doctrina más pura e insignia de la Santísima Virgen María. La más confiable, hermano. La más confiable es esta, la del tratado, que por cierto es la que terriblemente el demonio persigue. Es el libro más odiado. Mire, quiero que entienda esto. El libro más odiado sobre la faz de la tierra es el Tratado de la Verdadera Devoción. Por algo será. ¿Por qué? Porque contiene profecía. Una de las cosas que el demonio odia en la iglesia es a los profetas. Pero ¿por qué odia a los profetas o a los que tienen don de profecía en la iglesia? Y de hecho es a los que más persigue. Si nosotros vemos la historia de la vida de los santos, fueron perseguidos mayormente por el espíritu de la profecía, por el don de la profecía, porque la profecía tiene una característica vital, fundamental en la iglesia para atirantar y fundamentar el triunfo de Jesucristo sobre la tierra. Entiéndase también previamente el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen, entiéndase el aplastamiento de la cabeza, ¿verdad?, de Satanás y todos sus secuaces por el santísimo talón de la Virgen María, como está profetizado. ¿Por qué? Porque es una profecía lo que anuncia la derrota de Satanás, porque es una profecía lo que establece el triunfo del Inmaculado Corazón de María, porque es una profecía a través de la cual también se establece el reinado de Jesucristo sobre la tierra. Por eso el libro de Apocalipsis dice que al Señor pertenece el espíritu de la profecía y que Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces es muy importante el tema de los profetas. El ministerio que más odia a Satanás en la iglesia no es el ministerio de los exorcistas, para que algunos tengan por claridad. Es decir, algunos dirían, pero bueno, se supone que debería ser el ministerio del exorcismo o del exorcista el que más odie. No, el ministerio del exorcista es al que más le teme, que es distinto. Es al que más le teme porque lo expulsa, lo ata, lo mordaza, lo expulsa, sí, lo combate, lo saca pues de los posesos o de los sitios que se encuentren infestados y lo regresa al infierno, por supuesto. Ese es al que más teme, el del exorcista. Pero al que más odia y persigue es el de los profetas. De hecho, vemos en el Antiguo Testamento distintos escenarios y pasajes de la Biblia, sobre todo en el libro de Primera de Reyes,
Segunda de Reyes, desde el capítulo 15 y capítulo 1, 2 y 3 de Segunda de Reyes, ¿Eh? Primera de Reyes, quise al principio, Primera de Reyes, capítulo 5, 15 en adelante, y después Segunda de Reyes, capítulo 1, 2 y 3, tenemos la vida de Eliseo y Elías. Primero de Elías y después de Eliseo. Y nosotros podemos observar cómo fueron terriblemente perseguidos por el principado demoníaco de Jezabel, que hoy lo tenemos presente de nuevo, que hoy está vivito y coleando, como decimos en el argot latinoamericano, en la iglesia y fuera de la iglesia, porque hay dos ambientes donde más se mueve con fuerza el principado caído, porque es un principado demoníaco caído en el ambiente de la iglesia, es decir, pudiéramos decirlo así, en la apostasía sacerdotal, cuando hablamos de la apostasía sacerdotal dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, del ambiente de la economía, de la política y de las finanzas. Ahí también se mueve con mucha fuerza este principado angélico. Y entonces la Virgen, ¿verdad? Es la reina de los profetas, y por eso todo el movimiento profético de Elías en el Monte Carmelo, todo es una prefiguración del triunfo, del rol y del papel desencadenante de la Virgen María hacia el fin de los tiempos. Todo lo que aconteció en la vida de Elías es una prefigura que aplica, apunta a todo lo que iba a representar, iba a realizar la Virgen María hacia el final de los tiempos. En un primer tiempo, en lo que fue pues la primera venida de Cristo, su vida y obra, ¿verdad? En la forma silenciosa como ella estuvo presente, porque no tuvo mayor protagonismo visible, pero invisible fue tremendo. El protagonismo visible no fue mayor, y de hecho la escritura no da al parecer mayor, digamos, revelación visible escritural del rol y el papel de la Virgen María, pero invisiblemente, es decir, fuera de bastidores, fuera de, digamos, detrás de los telones, fue tremendo lo que hizo la Santísima Virgen María en ese primer momento de vida y obra de Jesucristo sobre la tierra. Hoy tenemos una nueva oleada tremenda de manifestación porque así está profetizado. Entonces, usando el ejemplo de Elías y Eliseo, por eso el demonio persigue tremendamente a los profetas, porque los profetas tienen algo, y a ultranza, por supuesto, lo tiene la Santísima Virgen María, y todo esto se plasma precisamente en el Tratado de la Verdadera Devoción, y es que en el caso de, por ejemplo, de Elías, perseguía terriblemente Jezabel o Jezabel, como lo puedas llamar también, perseguía terriblemente a Elías porque Elías daba una palabra de fuego, daba una palabra de exhortación, pero la palabra de fuego, la palabra de exhortación producía un cambio en el pueblo. Es decir, apartaba el pueblo de la idolatría y lo regresaba de nuevo al verdadero culto a Yahvé. Lo regresaba de nuevo al verdadero culto del yahveísmo. Llamado. Correcto. Y por eso es que entonces el demonio odiaba terriblemente, en este caso, a Elías, porque tenía una gracia. El don del profetismo tiene el impacto, el fuego, el filo de corte, la espada de corte para romper con la idolatría, para romper con la desobediencia y atraer de nuevo el pueblo a Dios, producir arrepentimiento, producir quebrantamiento y traer de nuevo el pueblo hacia Dios. Esa es una de las características del impacto de la palabra profética. ¿Y cuál es la diferencia de esos profetas con la profecía de Mamá María en estos tiempos? O sea, ¿en qué se diferencia? Ok, muy bien, ya vamos a ir ahí. Entonces, acontece que por esto odia terriblemente pues el demonio a través del principado de Jezabel, que era una mujer cananea que se casa con el rey Acab. Todo esto está en el Primera de Reyes, capítulo 15 en adelante. Usted consigue toda esta historia si quiere ir a la escritura. Y entonces resulta que lo odia terriblemente porque Elías era prácticamente el único que se había conservado puro, figura de la Virgen María, pureza, no pecó, inmaculada, fiel, íntegra. Bueno, esas características están en cierta forma, no en el grado de la Virgen María, porque la Virgen María tiene un grado muy superlativo, muy superior, obviamente, pero en Elías se recoge como prefigura de lo que iba a ser en la Virgen María a un grado muy, muy, muy superior, obviamente, porque la Virgen es inmaculada, nuestra madre es inmaculada y sin pecado, perfecta, inmaculada y sin pecado en la obediencia y en la humildad.
Entonces Elías es figura y representación de todo ello. Y por eso el demonio le perseguía, porque de todos los demás profetas que sí se habían desviado y que sí se habían vendido a la adoración de los falsos dioses cananeos y connivían, ¿verdad?, con lo que el poder monárquico había establecido, y para no ser destituidos de sus cargos y de los privilegios de sus cargos, estos falsos sacerdotes y falsos profetas que administraban en el templo, ¿verdad? Entonces se habían alineado con el poder de turno para no perder sus privilegios. Así las cosas, cada quien vaya sacando las comparaciones con la actualidad y cualquier coincidencia, bueno, no sé, vaya al sagrario y hable con Jesús. Bendito sea el Señor. Bueno, usted verá con quién se va a ir a quejar. Yo le aconsejo que vaya al sagrario y se queje con Jesús y hable con él, y bueno, y el Señor le va a decir, bueno, antes de que tú vinieras yo ya lo sabía, así que ponte ahí a reparación. A reparación es lo que tienes que hacer. Sí, bendito que Mamá María en estos tiempos nos invita, por favor, correcto, a hacer sí, reparación, sí, el llamado. sí, Por sí. eso el rol de Mamá María es muy importante y hay que escucharla en estos tiempos. Amén. Y entonces acontece que, bueno, por esta razón, pues Elías, como dije, representación y apunta hacia la Virgen María. Es una tipología, un pretipo, también es un pretipo bíblico que apunta en los roles y características a la Virgen María. Además, hay otras características más que pudiera decir de Elías que se pueden comparar. Los padres carmelitas del ministerio carmelitano han dicho, han explicado que Jesse, que era este siervo que trabajó, que era el sirviente personal de Elías, habían pasado 3 años y algo más de una tremenda sequía sobre la tierra, había hambruna generalizada y extendida por toda la tierra, era desesperante la situación, y acontece que entonces envía, después que ha degollado a los 400 falsos profetas en el Monte Carmelo, y de ahí de la palabra Virgen del Carmen, Monte Carmelo. Y de hecho, San Elías es el padre fundador, inspirador, es patrono de los carmelitas, de la obra carmelitana, de verdad, tanto religiosos como religiosas, es patrono, es santo patrono, intercesor, es San Elías de los carmelitas, muy bien, de la obra de los carmelitas, de los padres carmelitas y de las carmelitas descalzos y de los carmelitas descalzos también. Entonces acontece que entonces manda a Jesse y que va 7 veces. Y esas 7 veces representan los 7 espíritus del Señor, que va a hablar Isaías 11, que va a hablar de los 7 espíritus del Señor. Bueno, esas 7 veces que sube y baja representan los 7 dones del Espíritu Santo, los siete espíritus del Señor. Es decir, que se van adquiriendo gradualmente en la medida que se obedece al profeta. En la medida que Jesse obedece al profeta, va y viene 7 veces y por fin tiene la visión completa que se la comunica al profeta. ¿Y cuál era la visión completa? Que al principio la vio como una pequeña nubecilla, y en la medida que fue y vino 7 veces, vio que esa pequeña nubecilla cada vez iba siendo más cerca. Es decir, en la medida que nosotros obedecemos a la palabra profética de Jesús, a la palabra profética de la Escritura, a la palabra profética dada por la Virgen María en todas sus genuinas y verdaderas apariciones, habló de las verdaderas, descartamos las falsas, estamos hablando de las verdaderas. Cuando obedecemos entonces las verdaderas profecías de la Virgen, lo que ella nos pide, o penitencia, sacrificio, obediencia, inmolación, dejar de ofender a Dios, obra reparadora, hacer las 14 obras de misericordia, las 7 espirituales y las 7 corporales, 2447 del Catecismo. Los que quieren ampliar sobre ese tema pueden ir al número 2247 del Catecismo, corrijo, 2247 del Catecismo, se encuentran las 14 obras de misericordia, 7 espirituales y 7 corporales. Cuando obedecemos entonces la palabra del Señor, la palabra del magisterio, la palabra de la Escritura, la palabra de los profetas, entiéndese los mensajes y apariciones de la Santísima Virgen María, entonces nos pasa como Jesse, que fue 7 veces y por fin traje entonces la visión completa. Los dones se van desarrollando, los dones se van haciendo más nítidos, ¿okay? En el servicio al Señor. Y finalmente ya en el séptimo regreso que viene Jesse, le dice, es una nube grande. Los padres carmelitas, el magisterio carmelita, milenariamente, bueno, no tienen, bueno, sí, van a tener casi 1000 años. Desde hace siglos han interpretado que
que esta nube que vio Elías era la Virgen María. Era la Virgen María. La palabra mar, de ahí viene la palabra María, María, que viene del mar, ¿verdad? La Virgen María con la salvación, con la lluvia temprana y la lluvia tardía. El libro, en el Antiguo Testamento se habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. La Virgen María es la que trae a la iglesia, a la familia y a la humanidad la lluvia temprana y la lluvia tardía. Muy bien, la primera lluvia temprana fue la de la encarnación y todo lo que ahí aconteció en la encarnación y esa lluvia de gracia que dio a la humanidad, que fue Jesucristo mismo, la nube de la gloria, se introduce en ella y la nube de la gloria sale de ella y la nube de la gloria derrama su perdón, su misericordia, su mensaje de salvación, su mensaje de redención, que es Jesucristo mismo. Bueno, todo esto a través de la Santísima Virgen María. Ese es el primer tiempo o espacio de la lluvia temprana. Y la lluvia tardía es la que viene ahora a darse en los últimos 190 años con todas sus manifestaciones, apariciones en este tiempo. Ese es el segundo espacio-tiempo de la lluvia segunda o de la lluvia tardía. Tenemos dos tiempos en la iglesia. La lluvia temprana, que es la que se da en el primer momento cuando Jesucristo viene a través de la Virgen María. Y como dice entonces, el Tratado de la Verdadera Devoción habla sobre este tema y precisamente el primer numeral del tratado nos enseña lo siguiente en este tema de la lluvia temprana y de la lluvia tardía y su relación con la Virgen María. Nos enseña lo siguiente, el primer numeral del tratado dice así. Entonces, recuerde que ahí en pantalla pues van apareciendo mis contactos para que usted me escriba y pueda ordenar este maravilloso libro que yo acabo de tener en pantalla. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo. Ahí está la primera lluvia temprana. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo. Esa es la primera lluvia temprana o la primera lluvia. Y también por medio de ella. Interesante, ¿no? Esto es muy interesante porque yo voy a decir esto. Y también por medio de ella. No dijo ni Buda, ni dijo Mahoma, ni dijo Lutero, ni dijo el pastor fulano de tal, de la congregación fulana de tal, no sé dónde. No dijo tampoco a través de Adam Smith, que es el fundador de los Testigos de Jehová, ¿verdad? No dijo a través de Elena White, que es la fundadora de los santos de la iglesia adventista del séptimo día. No dijo que era a través de ellos, hermano. Ella dice aquí que es a través de la madre. Demuéstreme que bíblicamente eso es correcto. Pues vaya a la escritura, mijo. Vaya a la escritura, al primer capítulo, el primer capítulo correcto, sí, del libro de Lucas, versos 30 y siguientes, y usted encontrará que la encarnación se dio fue en la Santísima Virgen María. Que la encarnación se da a través de la Santísima Madre. Además, hay la evidencia de los hechos. Hay aquel que no quiera aceptarlos y no quiera reconocerlos, como tampoco los judíos quisieron reconocer a Jesucristo. Amén. Y como no lo quisieron reconocer, urdieron y conspiraron un plan y lo asesinaron y lo mataron. Claro, lo que no sabían es que era Dios y iba a resucitar. Tremenda sorpresa. Vamos a hablar hoy también de la segunda venida, ¿correcto? Bueno, hasta donde nos alcance el tiempo. Ya pues media hora. Sí, hasta donde nos alcance el tiempo. Entonces resulta, porque de hecho vamos a dividir este programa en 2 o 3 posibles entregas. Vamos a ir a ver cómo lo podemos manejar. Entonces acontece que así como los judíos tampoco pues aceptaron a Jesucristo, ¿verdad? Hoy en día vemos que muchos no aceptan tampoco a la Santísima Virgen María, le lanzan piedras, le escupen, denigran, hace una denostación contra la Santísima Madre, despotrican de la Santísima, la insultan, la satanizan, la diabolizan. Esa misma figura también la hicieron sobre Jesucristo. Y le tengo una sorpresa a los que atacan y persiguen y niegan todas las manifestaciones y sobre todo en los últimos 190 años y en este tiempo aún que sigue manifestándose la Santísima Virgen María. Le tengo una noticia, querido hermano. Resulta que la Virgen, Jesucristo dijo que si a mí me persiguen, a vosotros también os perseguirán. Y si a mí, siendo árbol, ¿verdad?, me han talado
¿qué quedará para las ramas? ¿No lo dijo Jesucristo acaso? ¿No está acaso en la palabra? Por esa razón, ustedes, adversarios de la Virgen María, cumplen la palabra de Jesucristo. ¿Y cómo que nosotros cumplimos la palabra de Cristo? Claro, cuando ustedes atacan, persiguen, insultan a la Santísima Virgen María, es el caso que Jesucristo dijo sobre ustedes. Ustedes son los que talan el árbol, ustedes son los que persiguen el árbol, ¿verdad? Para tallarlo, para quemarlo, para dañarlo. Ustedes encarnan esa profecía de Jesucristo. Ahora, vean a ver de qué lado de la historia finalmente ustedes quieren estar. De qué lado de la historia realmente ustedes quieren permanecer para poder hallar salvación para sus almas al final de esto, que no es otra cosa que el juicio ante el santísimo juicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces retomo aquí el tema. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, la primera lluvia temprana. Y por medio de la Santísima Virgen María deberá reinar. La diferencia entre la primera lluvia, ¿verdad? Temprana, es que esa lluvia temprana era para la anunciación del ministerio de Cristo, para la redención del ministerio de Cristo. Es decir, era la primera venida del Señor, pero la segunda venida es la del reinado con poder y gloria. Ese reinado con poder y gloria es a través de la Santísima Virgen y es por medio de la lluvia tardía que la Madre también está trayendo en este tiempo. Y explicaba de que el ministerio profético es el más odiado. ¿Por qué es el más odiado? Porque la misma escritura en el libro de Proverbios dice que un pueblo sin profecía se desenfrena, porque algo que hace el ministerio profético, que da el ministerio profético, y en eso consiste la comunicación que por el Espíritu Santo da la Virgen María en todas sus apariciones y mensajes, es darle dirección a la iglesia, es darle confirmación a la iglesia, es darle evangelización efectiva y eficaz a la iglesia, es atraer a los pecadores de nuevo a la iglesia, al arrepentimiento y a la conversión. Entonces hay una eficacia en la manifestación de parte de la Santísima Virgen María. Esto es bien interesante. Por ejemplo, ¿en qué forma la Virgen viene a confirmar a la iglesia? Cuando se estaba debatiendo sobre el dogma de la Inmaculada Concepción por allá en el año 1850, que la Virgen se aparece previamente en Lourdes, de la que tú tienes gran devoción, a la Virgen Lourdes, ¿verdad? A través de Bernardita, y le comunica estas palabras: yo soy la Inmaculada Concepción. Cuando ella la comunica a su sacerdote, el sacerdote se eripsa, dice, ¿cómo es posible que esta niña sin educación, sin formación, que apenas sabía hablar, me venga a hablar de estos términos teológicos que solamente los teólogos muy estudiados, y más en aquella época, que pues muy pocos eran los que sabían escribir, leer, me venga a hablar de estos términos? No puede ser, es imposible que ella tenga este conocimiento por formación humana. Entonces venía por origen divino, por manifestación divina, por revelación divina de la Santísima Virgen María. ¿Qué hizo la Virgen en ese momento por el Espíritu Santo? Confirmó a la iglesia. Vino a confirmar a la iglesia. Otro momento donde después va a volver a confirmar, cuando su santidad Pío XII está también debatiéndose en el tema de proclamar la asunción de la Santísima Virgen a los cielos, que es el otro dogma, ¿verdad? También hay un niño que la Virgen toma a este niño y lo lleva delante del Papa, y entonces este niño le revela lo que la Virgen le ha dicho en relación a la asunción. Y entonces el Papa inmediatamente tenía tiempo orando y pidiendo una confirmación, una señal, y este niño es conducido, era hijo pues de un hombre pobre, y sin embargo la Virgen le da todos los medios para que puedan llegar a Roma, y llegan finalmente a Roma y confirma el mensaje, le entrega el mensaje al Papa Pío XII. Ahí que hizo la Virgen, confirmar. Entonces vieron ustedes por qué el demonio odia, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la Virgen María, porque ella encarna el ministerio de la profecía. Por eso el demonio odia a los profetas, porque los profetas hoy en este tiempo, o los profetas de la Virgen María, o los enviados de la Virgen María, los videntes de la Virgen María, los mensajeros de la Santísima Virgen María, los apóstoles de la Virgen María, el ejército, denle usted el nombre que quiera, mi hermano. Bueno, muy bien. Ok. Y de la Virgen María, los enviados, pues, de la Santísima, los hijos de la mujer, vamos a hablar en el lenguaje bíblico, los hijos de la mujer, como habla Apocalipsis 12, los hijos de la mujer
sabiendo que el demonio no pudo vencer a la mujer porque la tierra salió en su defensa y se tragó todo el agua que el dragón le había botado, había vomitado para tratar de barrerla. Estoy hablando del capítulo 12 de Apocalipsis. Lleno de rabia, sabiendo que le queda poco tiempo, enfurecido, va a hacer la guerra a los hijos de la mujer. Dice así bien claro, no a los hijos de Mahoma, no a los hijos de Buda, no a los hijos de Lutero, no, a los hijos de esa mujer. ¿Y los hijos de esa mujer quiénes son? Los hijos de la Santísima Virgen María, precisamente. Ahí vemos creen en ella, ¿no? Todos son. Claro, pero ¿por qué? Porque ellos encarnan el espíritu de la profecía que porta la mujer. Además, en el capítulo 16, versos 10 y siguientes del Evangelio de Juan, dice Jesucristo, yo tengo muchas cosas que deciros, muchas cosas que enseñaros, pero vosotros no tenéis la capacidad, capacidad, no tienen la capacidad o suficiencia para poder entenderlo. Por tanto, yo enviaré el espíritu de la verdad que os habrá de revelar lo que habrá de venir. Son las palabras textuales de Jesús en ese trozo del Evangelio. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, dijo que iba a enviar el espíritu de la verdad, Jesucristo. Bueno, yo aquí más o menos intuyendo, cavilando, entiendo que el espíritu de la verdad se refiere al Espíritu Santo, y en efecto es así. Claro. Pero entonces uno se pregunta, ¿en 2000 años alguien ha visto una aparición del Espíritu Santo en la iglesia? Que salga al ruedo y nos diga cómo fue que lo vio, porque nadie ha visto una aparición del Espíritu Santo, es decir, con una persona corpórea. No, lo que hemos visto que es manifestaciones, derramamientos, ¿verdad? Suscitaciones, milagros, intervenciones del Espíritu Santo, pero una manifestación corpórea, como lo vemos en el caso de Jesús, ¿verdad? Que sí se ha aparecido, como lo vemos en el caso de Moisés y Elías en la transfiguración en el monte Tabor, que apareció Elías y Moisés, correcto, como lo vemos en el caso de la Virgen María, que también se ha aparecido con figura, con cuerpo, pero una aparición de ese tipo del Espíritu Santo nadie la ha visto. Lo que hemos visto son manifestaciones y derramamientos de gracia del Espíritu Santo. Por tanto, esta cita, ya te voy a dar la palabra, por tanto, esta cita, ¿verdad?, que está aquí, es interesante, y enviaré el Espíritu de la verdad. Y yo te hago una siguiente pregunta, Yolimar. Desde la aparición del pilar, donde la Virgen se disloca desde Jerusalén y va a España, porque aún vivía la Virgen, era Santiago, estaba frustrado, no había podido convencer a nadie, ¿verdad? Rechazaba la evangelización, triste, llorando, ya apresumbrado se iba, y ahora la Virgen se disloca y se aparece ahí en Zaragoza, en España, y le entrega un pilar, ¿correcto?, a Santiago, y dijo, con esto vencerás, ¿correcto? Y interesante, cómo la Virgen en Jerusalén, porque estamos hablando de que la Virgen aún vivía, estaba en el plano terrenal, que alguien me explique cómo la Virgen, estando en Jerusalén, a miles de kilómetros de distancia, y el otro está allá por allá en España, está llorando, se está lamentando, y la Virgen escucha, oye, a miles de kilómetros de distancia, lo que un hijo suyo, como lo era Santiago, se sentía frustrado en la evangelización. Y la Virgen, oye, ¿saben qué es eso? Omnipotencia suplicante. Es una de las características que el Espíritu Santo plena y llena a la Virgen María. ¿Dónde le dio eso? Pues dijo en la encarnación. ¿Dónde más? ¿Se llenó de quién? Pues se llenó de Jesucristo y todos sus dones. Todos, completicos. No restó nada. Jesucristo todo se lo dio. Ya lo iremos a ver más adelante. En el numeral 25 del tratado, le adelanto, puede ir buscándolo ya, si ordena este libro, en el tratado puede encontrarlo, numeral 25, pero ya en su momento más adelante iremos a tratar sobre ese tema, porque es importante también la labor conjunta que hace el Espíritu Santo junto con María en el plan de la formación y de los apóstoles en el fin de los tiempos. Entonces la Virgen oye a distancia. Significa que la Virgen ya tenía el don de la omnipotencia suplicante. Podía oír de manera omnipotente todos los ruegos y de manera omnipotente podía clamar a Dios, ¿verdad? Para dar respuesta a esos ruegos y a esos clamores de todos los hijos de la iglesia y de todos los tiempos. Y con el don de la bilocación se disloca, ¿no? Es decir, que ella es trasladada
bajo el don de la transportación remota, que es parte de los dones que tenían Adán y Eva antes de pecar, antes de caer. La Virgen los tiene completamente porque ella es la que restaura el orden que Eva transgredió, que Eva echó a perder. La Virgen lo restaura totalmente en ella, que es el nuevo. Ella dice el numeral 45 del tratado, que ella es el nuevo jardín terrenal, el paraíso terrenal, es la Virgen María, lo dice el numeral 45. Ya en su momento también iremos a ver sobre eso que enseña justamente el Tratado de la Verdadera Devoción. Todas estas nociones son clavísimas para poder entender el rol y el papel de las actuaciones de la Virgen María en este tiempo. Por eso es fundamental estudiar el tratado. Por eso es el libro más odiado. Y entonces la Virgen va y le entrega el pilar. ¿Qué hizo la Virgen en ese momento? A partir de ahí, el espíritu de la verdad se empezó a revelar a través de la iglesia. Dime, Yolimar, Wow. No, ¿qué persona Examen. que la evidencia de los hechos y la historia de la iglesia, en la evidencia de los hechos registrados y reportados, la iglesia nos enseña que en 2000 años, dime qué persona en 2000 años Dios Padre ha enviado llena del espíritu de la verdad para anunciar gradualmente a través de 2000 años la verdad de Jesucristo. Dime quién es esa persona. Mamá María. Exactamente. No hay otro, mi hermano. Entonces quiere decir que cuando Jesucristo dijo eso que está en el capítulo 16, verso 10 y siguientes, y yo enviaré el espíritu de la verdad, el cual les habrá de revelar lo que habrá de venir, ese espíritu de la verdad está totalmente llena la Virgen. Salve Caritomene. Gracias. Eso está espectacular. Plena. Nunca lo había visto así. Claro. Salve Caritomene. Llena de gracia. Pues llena de cuál gracia? Pues del espíritu de la verdad, mi hermano. Y entonces Jesucristo dice, a esa que el arcángel Gabriel le dijo, toda llena de gracias, es la que está toda llena del espíritu de la verdad. Amén. Por tanto, el espíritu de la verdad es el que habrá de venir. Por tanto, es mi madre. Es mi madre la que yo voy a enviar para que prepare mis caminos, para que prepare la iglesia para mi segunda gran venida, que habrá de darse en un espacio y en un tiempo de la historia. Sobre esto, fíjense lo que dice el tratado en el numeral 13. Mire, el numeral 13 del tratado. Usted lo puede ordenar, ahí tiene el correo electrónico en pantalla, o si no, la dirección de Telegram, me puede escribir directamente esa dirección para ordenar este libro. Hay unos obsequios que también damos, se le pueden dar estos obsequios que damos, y hay un regalo muy bonito, que es un trocito de pino de Garabandal. Mire, yo personalmente lo traje de los pinos de Garabandal de España, yo lo traje, y te lo obsequio, hermano, te lo regalo, junto con estos obsequios que están acá. También tenemos los libros de los 3 días de tinieblas, ¿verdad? Y también tenemos que también vamos a hablar de eso en este programa. Sí, en su momento, sí. No y también tenemos el libro de la hora llegado. Muy bien. Entonces los puedes ordenar. Escríbeme. Yo te explico cómo lo puedes adquirir. Exacto. Cualquier cosa, los que están en Miami, que nos están sintonizando, yo voy a coordinar con Pablo para traer una tanda para acá, y los que estén interesados, pues True Sin Límite lo va a distribuir aquí en los Estados Unidos para que sepan por su. Muy bien. Muy bien. Venga, entonces dice el numeral 13. Ajá, bueno, dice el numeral 13 y con esto terminamos. Okay. Con esto terminamos. Dice el numeral 13. Dice, de suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, aquí el Espíritu Santo profetiza por Montfort, que el reinado de Cristo, su segunda venida, se va a dilatar, pero se va a dilatar por una gran razón, por una única y gran razón. ¿Cuál es esa? Aquí está. Esto acontecerá como consecuencia necesaria claro, del conocimiento y reinado de la Virgen María, quien lo trajo al mundo la primera vez, primera lluvia temprana, y lo hará resplandecer en la segunda lluvia tardía. Muy bien, entonces la segunda venida de Jesucristo, con esto te digo todo, ahí te lo dejo, hermano, ahí te lo dejo, ahí te lo aviento. A ver, fíjate, la segunda venida de Jesucristo está suspendida por una razón, hasta que no se conozca lo suficiente de María a fin de que ella reine en los corazones de los hombres para que los prepare y pueda venir entonces la segunda venida de Jesucristo. Mientras tanto está suspendida.
suspendida, dilatada, se dilata, ¿sí? Está como dilatada, se extiende, se hace más lejana, se alarga el tiempo hasta que se preparen los corazones debidamente para poder recibir al Señor. Esa es la lluvia tardía. Por eso la Virgen María tiene 190 años apareciéndose en la iglesia, dando confirmaciones, revelaciones, llamando al arrepentimiento, llamando a la conversión. ¿Vieron? Porque ese rol precisamente lo hace un profeta, porque es el que más estragos y daños le hace al demonio, es el ministerio del profeta. Es el que, porque el profeta edifica, exhorta y consuela. Capítulo 14 de Primera de Corintios. Váyase al capítulo 14, Primera de Corintios, dice que un profeta ante todo exhorta, ¿verdad? Edifica y consuela. Entonces, esa exhortación, edificación y consuelo es lo que lleva al hombre al arrepentimiento, a la iluminación de conciencia, a la compunción en el pecado y regresar a Dios. Y eso es lo que más odia el diablo, que las almas se arrepientan y regresen a Jesucristo. Bueno, ese es el poder que tiene por ultranza el ministerio profético. Y por eso odia y persigue a la Virgen María en la persona de sus servidores, profetas, videntes, enviados, y por eso sataniza, diaboliza y persigue las apariciones marianas dentro de la iglesia. Bueno, muy bien. Ahora sí, habiendo hecho como esta presentación, tendremos otro programa el próximo miércoles, donde ya entraremos a hablar a las 8, Miami, 7 Colombia, pero tenías unas preguntas, a ver, tenías unas preguntas. Mucha gente ha preguntado, pero me voy a enfrascar en una. Sigan escribiendo y cualquier cosita a medida que vayamos avanzando los programas las vamos respondiendo. Pero me pareció interesante esta, a ver si nos las puedes aclarar como cierre. Nos pregunta María, hola, una pregunta, ¿por qué hay personas que quieren nombrar a María como corredentora? Bueno, no se trata de que hayan personas que la quieran nombrar, es lo que Jesucristo hizo en ella. Porque no es allá de que yo la quiera nombrar porque siento una afinidad, porque ella es la madre, porque me cae bien, porque yo estoy enamorado de ella, porque yo siento feeling con la Virgen. No es un acto emocionalista, es lo que Jesucristo hizo en ella. Entonces, más allá de todos los títulos y roles y funciones que yo le quiera atribuir a la Santísima Virgen, es lo que Jesucristo hizo en ella y a lo que Jesucristo invita a la Santísima Madre. Pero yo no me quiero, digamos, quedar con mis palabras. Yo quiero ir directamente al Tratado de la Verdadera Devoción. Yo pensaba dejar hasta aquí el programa de hoy, pero dada la pregunta tengo que responder. Entonces le pido que por favor adquiera este libro porque ahí se amplía mucho más. Hay 7 prácticas que debemos exteriores, hay prácticas exteriores y hay prácticas interiores en miras a vivir la consagración. Entonces, dentro de las 7 prácticas exteriores que debemos realizar, que el Espíritu Santo enseña en el Tratado de la Verdadera Devoción, una de ellas es contemplar, meditar el misterio de la encarnación. Es una de las 7 prácticas exteriores. Entonces, esto se consigue exactamente en el numeral 248. Entonces, vamos a ir al numeral 248. Yo lo voy a leer y la persona que tiene la inquietud, ¿verdad? Pues que le sirva esto como de una forma de respuesta. A ver, numeral 248 del tratado dice así en relación a esta que es, repito, la 4ª práctica exterior de 7 que enseña el tratado. Entonces, esta práctica es la contemplación del misterio de la encarnación. Meditarlo, contemplarlo. Muy bien. Dice así, el tiempo no me permitiría detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María. ¿Dónde vive y reina el misterio de Cristo? ¿Dónde vive y reina? En María. Entonces viene la gran pregunta, ¿y es la redención un misterio de Cristo? Díganme, ¿es o no es la redención un misterio de Cristo? Pues sí, es uno de los tantos misterios de Cristo, es la redención. Y ese misterio que es la redención, ¿dónde reina y vive? Aquí lo dice el Espíritu Santo, ¿dónde reina y vive? En María. En María, claro. Entonces el misterio de la redención vive y reina ¿dónde? ¿Dónde habita y reina? ¿Desde dónde despacha ese rey? Ese rey, ¿en qué trono se sienta y desde dónde despacha? Desde el trono de la sabiduría,
que es la Santísima Virgen María. Entonces, oído al tambor, aquí dice que el misterio de Cristo, las excelencias de los misterios de Cristo, incluido el de la redención, vive y reina en María. Ya por ahí nos se va dando como unas luces, ¿no, Johnny Mar? Ya como Sí. que se nos va aclarando la luz en el túnel oscuro de la incomprensión. Bueno, muy bien. Es decir, de la encarnación del verbo. Es decir, que esto tiene que ver con el tema de meditar precisamente el dogma mayor de los 4 dogmas que existen, porque el dogma de la corredención como tal no existe. Existe en doctrina varias afirmaciones que se aproximan, que apuntan a lo que sería, digamos, una proximidad, pues, a lo que es la corredención mariana. Pero en doctrina, en la Lumen Gentium, en el punto 60, 50 y siguientes, pero más exactamente en el punto 67, dice, María ha colaborado activamente en el plan de la redención. Bueno, ahí como que ya se va aproximando la doctrina. Exacto, de alguna forma la doctrina de la iglesia se aproxima, pero dice, María ha colaborado activamente, ¿verdad?, en el plan de la redención. Pero es una forma en que la doctrina ya nos empieza a dar como una aproximación, porque los dogmas necesitan toda una madurez para poderse entender, para poderse comprender. A ver, el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿cuántos años o cuántos siglos tardaron para que la iglesia lo promulgara? Se promulgó, ¿verdad?, sobre el año 1857, 58. Muy bien, entonces ¿fueron cuántos siglos? Estamos hablando de 18 siglos. Quiere decir que entonces en el siglo I la Virgen no era inmaculada, en el siglo II tampoco era inmaculada, en el siglo III tampoco era inmaculada, en el IV, el V, entonces la Virgen fue inmaculada, fue a partir del siglo XVIII cuando la iglesia dijo, sí, es inmaculada y la Inmaculada Concepción. Mientras tanto no era inmaculada, pregunto, pues claro que ella era inmaculada. Por supuesto. Entonces, la Virgen fue asunta a los cielos, ¿en qué dogma? Bueno, en el dogma de Pío XII, por allá del año 1952, 53, 50, 1950. Antes la Virgen no era asunta al cielo, hasta cuando el Papa por fin lo dijera. No, ya era asunta al cielo. Entonces resulta que la iglesia lo que hace es proclamar unas verdades de fe que ya han existido, solo que, bueno, con todo el estudio teológico y la profundidad del caso, se van estudiando hasta que llega la madurez del tiempo y se proclama, ¿verdad?, una verdad que se hace verdad de fe, que es verdad de dogma, verdad que debe ser creída en grado de dogma con fe, ¿no? Entonces dice aquí, me contentaré en decir 2 palabras, dice acá, que este es el primer misterio de Jesucristo. ¿Cuál? El de la encarnación. Está hablando de la encarnación. Que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y el menos conocido. Se refiere a todo lo que sucedió en la encarnación. Cuando Jesucristo se encarna en María, sucedieron cosas que ningún ojo ha visto ni oído ha oído. Ni siquiera el teólogo más brillante que haya podido existir hasta ahora. A ver, hacemos una mezcla de Santo Tomás con San Agustín, con Benedicto XVI, ¿verdad? Hacemos una mezcla de estos 3, ahí, de los 3, unidos ahí. Y ni siquiera esa mezcla con estos 3 grandes teólogos entienden ni comprenden a profundidad lo que sucedió en Jesucristo con la Virgen María en la encarnación. Es el misterio más oculto y más elevado, ¿ok? Y reunimos a todos los apóstoles con todos los grandes santos de los 2000 años que hemos tenido y lo sumamos todo y ninguno alcanza a entender lo que ahí sucedió. Entonces dice, es el más oculto y el más elevado y el menos conocido, que en este misterio Jesús en el seno de María, al que por ello denominan los santos la sala de los secretos de Dios. ¿Por qué es la sala de los secretos de Dios? Porque ahí sucedieron secretos que ningún hombre conoce, ni siquiera los teólogos más brillantes de la tierra que han existido o han vivido los conocen o los conocieron. Ahora que están en el cielo, pues sí, pero cuando estaban en vida no lo conocieron. Muy bien, escogió, entonces dice, dice Jesucristo, bueno, retomo de arriba la idea para no perderla, que en este misterio Jesús, en el seno de María, al que por ello denominan los santos la sala de los secretos de Dios, escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos. Explícame eso. ¿Cómo? Ya va. Jesucristo se encarna en la Virgen.
y estando encarnado con la Virgen, le dice a la Virgen, Madre, quiero escoger contigo, tú conmigo y no, tú conmigo y yo contigo, ¿ok? Tú conmigo y yo contigo, unidos en uno solo, tú conmigo y yo contigo, yo te invito, tú conmigo y yo contigo, a que tú conmigo y yo contigo escojamos, tú y yo y puestos de acuerdo, escojamos a todos los que se habrán de salvar. A todos los que se habrán de salvar. Yolimar Reyes, allá en Miami, en el año 2023. Muy bien. Y aquí, pues, este servidor que persiguió a la Virgen cuando era protestante, pero ahora, por gracia de la Virgen, se convirtió. Uy, diga que yo pasé por ese camino. Yo pasé por ese bendito camino sea el también. Señor. Entonces, escogió a todos los que se habrían de salvar en todos los tiempos de la historia. Entonces, dime tú, ¿qué palabrita teológica le damos a ese acto? ¿Qué palabrita teológica le pudiéramos dar, verdad? Redentora. Ah, Dios mío. Usted lo acaba de decir, mi querida hermana. Está en el Tratado de la Verdadera Devoción. Eso no es un invento mío. Para salvar. De hecho, está en el tratado. Y usted puede leer, hay más razones. Por ejemplo, también dice que en este misterio, o sea, se refiere al de la encarnación, realizó ya todos los demás misterios de su vida. En la encarnación, Jesucristo realiza todos los misterios de su vida, incluido el de la redención. Incluido el de la redención. ¿Lo realizó dónde? En la encarnación. Es decir, que lo comparte ¿con quién? Con María. Y al compartir el misterio de la redención con María, María pasa a ser ¿qué? María pasa a ser ¿qué? Corredentora. Claro. Correcto. Este es un misterio tremendo. Claro. Sí. Que en este misterio realizó ya todos los demás misterios de la vida, de su vida, por la aceptación que hizo de ellos. Por eso, al entrar en el mundo, dice él, aquí estoy para realizar tu designio. Bueno, y ahí sigue, que este misterio es por consiguiente el compendio de todos los misterios de Cristo. El de la encarnación, dice, es el misterio del compendio de todos los misterios de Cristo, es decir, incluido el de la redención, ¿verdad? Y encierra la voluntad y la gracia de todos ellos. Y ahí sigue el tratado, pero lo voy a dejar hasta ahí para que usted lo pueda adquirir, para que usted pueda adquirir este libro. Bueno, quiero de esta forma pues haber dado respuesta a lo que María Leonor Delgado nos pregunta, que no es algo de que nosotros quisiéramos darle o reconocerle, es lo que Jesucristo le dio y le reconoció a María. De eso es lo que se trata. Amén. Bueno, de verdad, tengo que reconocer que estoy impactada con toda la información del día de hoy. He aprendido mucho, sobre todo la parte de la lluvia tardía, no tenía idea. Y bueno, Pablo, esto es un abreboca de lo que está por venir. Aquí está María Leonor respondiéndonos el comentario. Muchas gracias, Pablito. Creo que la pregunta quedó clara, la respuesta quedó clara. Entonces, bueno, nada, muchas gracias por sintonizarnos la noche de hoy. Les recordamos, aquí voy a colocar los emails otra vez. Para los que quieran el libro, está en la formación de Pablo, pueden mandarle un email o pueden anexar a su Telegram, incluirse en su Telegram o escribirle en su Telegram y él con mucho cariño les va a responder a donde sea que ustedes necesiten el libro, él lo distribuye. Tengan por favor consciente que se cobra un fee por el envío, así que por favor tengan eso en mente, no crean problemas, no crean discordia, la paz del Señor siempre que habita en nosotros. Y entonces, ahora, algo interesante también sobre, perdón que te interrumpa, Yolimar. Algo interesante también sobre el tema de los dogmas. Pero es que hay sacerdotes muy famosos que dicen que no a la corredención. Es que ha habido incluso algunos papas que dicen que no a la corredención. Es que, tranquilo, no, esto no es un asunto de ponerse nervioso, dejemos los nervios. Tranquilo, tomémonos un té de manzanilla, haciendo Ave Marías y dejemos los nervios. ¿Por qué? Porque resulta que cuando en los arbores de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, hubo teólogos que se oponían tremendamente, rechazaban la virginidad de la Virgen, rechazaban que la Virgen fuera inmaculada, decían que no. Debates que duraron años. Hubo algunos altos prelados que también negaban. Y también en el dogma de la Asunción
hubo también la misma revuelta. Hubo también la misma revuelta. Hubo alboroto en el gallinero, mi hermano. Alboroto en el gallinero. Entonces hubo también toda esa presión, toda esa tensión, porque un sector estaba en contra y otro sector estaba a favor. Bueno, es lo mismo que pasa. Es lo mismo que pasa ahora. Y es lo mismo que sucedió también en el cuerpo apostólico. Fíjense usted, en el primer cuerpo apostólico, la mamá de Juan y Santiago le pide a Jesús que le pida al Padre que sienten a su hijo, ¿verdad? Santiago y Juan, creo, junto, uno a su izquierda y otro a su derecha. El resto del cuerpo apostólico, cuando esta madre le pide eso a Jesús, ¿qué sintieron? ¿Qué sintieron el resto de los apóstoles cuando escucharon que esta mujer se atrevió a ir delante de Jesucristo y decirle, Señor, cuando estés ya en tu reino, sienta a mis dos hijos, uno a tu izquierda y otro a tu derecha? ¿Qué sintió el resto de los apóstoles? ¿Qué sintió? Se pusieron bravos, mi hermano. Claro. Se pusieron mal, pero ¿cómo así? Ya va, ¿qué es esto? Y entonces se alborotó el gallinero, mi hermano, otra vez. Entonces resulta que Jesús dijo, calma, ¿verdad? El que quiera ser el primero, exacto, calma, el que quiera ser el primero, hágase servidor de todo, primeramente, ¿no? Llamó a la excelencia del servicio. A mí no me es dado sentarlo a la izquierda o a la derecha, eso corresponde a mi Padre. Lo que yo sí les garantizo a tus dos hijos es que se van a beber el cáliz. El mismo que yo me voy a beber, se lo van a beber ellos. ¿Y cuál era ese cáliz? Cáliz de sufrimiento, cáliz de martirio. De hecho, la mayoría de los apóstoles, ¿cómo murieron? Martirizados. Mártires, la mayoría, excepto Juan, que sufrió una forma de martirio diferente, pero también sufrió el martirio del exilio en la isla de Pasmo. Y bueno, fue en cierta forma, como era el hijo más amado de María, el discípulo amado, fíjense cómo la Virgen le libró el martirio. Interesante. La acompañó en todo el Vía Crucis y estuvo en todo el sufrimiento. Eso tengo una enseñanza. No quieres morir crucificado como los apóstoles, pues hazte muy amigo de María, mijo. Hazte bien amigo de la madre, ¿verdad? Sí. Y te van a mandar a la isla de Pasmo, allá, con vista marina, con aire marino, a escribir y a recibir revelaciones, man. ¿Tú quieres terminar el resto de tu vida en una isla con un ambiente marino, con aire marino, en una cueva? Yo tuve la oportunidad de ir a la isla de Pasmo y conocer esta cueva. Hoy en día existe una capilla ortodoxa de la iglesia ortodoxa en esta cueva en la isla de Pasmos y tiene una vista de todo el mar Egeo, bellísimo, mar azul, mar Egeo, tiene una vista hermosa. Y yo me imaginaba cómo sería San Juan ahí sentado, escribiendo y recibiendo todas estas revelaciones, mientras que al resto de los apóstoles los estaban hirviendo en aceite, los estaban aserrando, cortándoles el cuerpo, les estaban decapitando la cabeza, ¿verdad? Los estaban crucificando hacia abajo y hacia arriba, ¿ok? ¿Y él dónde estaba? Pues en la isla de Pasmo recibiendo revelaciones. Entonces, ¿tú quieres terminar tu vida así? Bueno, hermano, acá como Juan, hágase bien, pero requete bien amigo. ¿De quién? Pues de la Santísima Madre. Panita la Virgen. Hazte bien amigo de ella, ¿verdad? Pero eso sí, la mitad no de lengua, ¿no? No de lengua, sino, pero con obediencia, ¿no? Que se te note que de verdad eres amigo de la Madre porque vive sus virtudes. Vive sus virtudes. Es decir, que al que te pegue en la mejilla, pácata, le presentas la otra. Al que te quita lo tuyo, no le pidas que te lo devuelve. Y al que te pide la capa, ni a la túnica le niegas. Y al que te pida, le das. O sea, no, viviendo la ley de la caridad de Cristo, ¿no? Y también viviendo los tres secretos de Cristo. Los tres secretos de Cristo es ayunar en secreto, orar en secreto y dar limosna en secreto. Todo culto en secreto. Decirlo todo en privado. Hay algo muy bonito que Jesús le dice a María Valtorta en los volúmenes que leí. Aparte, bueno, mi infinidad, incluyendo la divina voluntad, que las virtudes de María santifican. Si queremos estar santificados, tenemos que seguir el ejemplo de ella y agarrarnos de ellas. Increíble. Qué bonito como el Señor trabaja, que no nos deja solo con todas las tragedias. Somos nosotros los que no escuchamos y no estamos dispuestos a aceptarla. Es increíble. Y es importante, las virtudes de María santifican. ¿Por qué? Porque la única fe que vence al diablo es la de María, no es la tuya y mía, Yolimar. Tú te le enfrentas al demonio con tu propia fe y el demonio se te ríe en la cara.
el demonio el demonio le dice, mira, ya va, te voy a dar una clase de teología, porque a ti como que no te enseñaron bien este tema, te dice el diablo. Resulta que la fe que me vence, me aplasta, y que el protoevangelio de Génesis 3:15 dice que la mujer es la que me aplasta la cabeza, o sea, no tú, es la fe de la mujer, no la fe tuya, es la de la mujer. Entonces hay una diferencia cuando tú Increíble. caminas en tu propia fe y otra cosa cuando caminas en la fe de María. Por eso es Wow. que es importantísimo consagrarse en estos tiempos para ser apóstol del fin de los tiempos. Es clave, fundamental, conocer las 6 características de la fe de María, que es el segundo efecto de la consagración que enseña precisamente el Tratado de la Verdadera Devoción. Por eso este es el manual para los apóstoles del fin de los tiempos. Este es el manual, mi hermano, para Qué cómo convertir increíble. en un genuino y verdadero apóstol del fin de los tiempos, conociendo los roles y funciones y la fe en especial de la Ya, Santísima Virgen María. Entonces, cuando el yo voy a pedir demonio mi ve, libro. sí, cuando el demonio ve en un alma que tiene la fe de la madre, huye. Dice, no, porque es que tiene la fe de María. Esa sí me vence y me aplasta. Pero cuando un demonio ve que no tiene la fe de María, Hace fiesta. se ríe el demonio inmediatamente. Bueno, No, espectacular, va. Esto es como un club de lectura de cómo prepararnos un bootcamp para lo que está por venir con el fin de los tiempos. Bueno, correcto. nada, Seguiremos avanzando el próximo programa. amén, Pedimos amén. disculpas porque debimos No, haber no, la gente durado. está entretenida, la gente está entretenida, dando gracias, dando gracias. Aquí tenemos otro. Muchas gracias. El Telegram ya lo coloqué, lo voy a volver a colocar por aquí. Estamos pendientes. De todos modos, nos pueden escribir al privado y ahí lo van a poder ver sin ningún problema. Y les vuelvo a colocar el Telegram y el email de Pablo. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Les recuerdo, nos vemos el próximo miércoles. Vamos a tratar de hacerlo todos los miércoles, así que el siguiente programa es el miércoles y es una continuación y vamos a seguir hablando sobre este hermoso tratado. Si quieren los libros, manden un email, ahí tienen toda la información. Y está de más decir, Pablito, muchas gracias por tus conocimientos, una mina de oro. Hoy muchas cosas agarraron sentido y sé que no solamente, no hablo por mí, hablo también por la audiencia que nos está sintonizando. Así que muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Chaito. Dios les bendiga. Pase bien. Amén. Bye bye.